Otro año de campaña para las seccionales, alcaldes, prefectos, miembros del Consejo de Participación Ciudadana que dijeron que iban a desaparecer, pero ahí están. Y hay más de 25 proyectos de reformas electorales que reposan en la Asamblea. Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, bienvenida a Contacto Directo. Hola Stephanie, buenos días. Buenos días. Las próximas elecciones seccionales 2023 van a llegar sin mayores cambios a su ley, al Código de la Democracia, porque hay un candado constitucional en el artículo 171 que prohíbe hacer estas reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la celebración de las elecciones. Eso es ya febrero. Llevamos, Ruth, años escuchando ese pretexto de hubiera sido bueno incluir tal reforma, pero es que ya estamos con los plazos. Ahora lo que se buscaría es promover los cambios que apliquen para las presidenciales para 2025. Correcto, Stephanie, justamente conscientes de lo que usted menciona, no solamente de los candados constitucionales, pero también de que estamos a un corto tiempo para impulsar una reforma importante para el 2023. Además, tomando en cuenta que el primer trimestre del 2020 ya se tomaron ciertas reformas, nosotros, Participación Ciudadana y un grupo de expertos sobre el tema electoral, nos hemos reunido y hemos trabajado por más de 6 meses pensándole a un nuevo sistema de partidos que de alguna manera primero asegure el ejercicio de la política distinto, ¿no? El ejercicio de la política profesional con normas rigurosas que vayan orientadas a eliminar y sacar del juego a estos más de 250 movimientos y partidos políticos que existen en el Ecuador y que realmente debilitan la democracia y dispersan justamente el voto en el momento de las elecciones. Entonces, es por eso que hemos nosotros preparado, al tiempo además que nosotros nos solidarizamos, Stephanie, con lo ocurrido en el tema de violencia política en los últimos días, que realmente estas actitudes como estas nos demuestran además que es importantísimo a través de una reforma promover y motivar la mayor participación de las mujeres y parar lo que se conoce con el nombre de violencia política. Para el tema de las mujeres están proponiendo que haya un porcentaje que se destine al menos el 20% a su capacitación y formación, es decir, con la participación política de mujeres, a que haya un fondo partidario que destine ese porcentaje. Ahora, mejorar las normas no necesariamente va a significar mejorar los resultados, pero ¿es necesario establecer un porcentaje? ¿Tampoco es que están destinando los partidos para formación y capacitación de mujeres para que sea necesario un porcentaje? Lo que pasa, Stephanie, es que la realidad es que hoy por hoy los partidos y movimientos no tienen dentro de su estructura una visión ni de fomento, ni de apoyo, ni de promoción de candidaturas de cuadros específicamente de mujeres. Usted habrá visto cómo en el Ecuador solamente una persona que se conoce ha sido presidenta de un partido político, esto es Vilma Andrade de la Izquierda Democrática, pero dentro de 250 partidos y movimientos no hay más mujeres liderando. Yo creo que eso es una de las pruebas clarísimas de la falta de presencia política y de participación política en los partidos. Entonces usted sabe que los partidos y movimientos reciben por ley un fondo partidario. Entonces lo que nosotros estamos en este caso promoviendo es que el 20%, al menos el 20% del total de este fondo partidario que reciben los movimientos y partidos políticos, por obligación tiene que ser utilizado en programas estructurados para motivar, para promover y obviamente para formar cuadros. La idea con eso es que no sea solo pantalla, por lo que hemos visto. Además, es que recordemos que hay varias autoridades, cargos importantes de liderazgo, alta dirección, que están representados hoy por mujeres, pero sirve de buena pantalla porque cuando se empieza a ver qué está pasando al interior, entonces ya vemos que esa misma paridad no necesariamente se cumple en los partidos políticos, en los altos cargos de dirección. Ahora, el cambio primordial que están planteando ustedes desde este grupo promotor que han conformado, es una reforma electoral que mejore el sistema de partidos. Lo que ustedes dicen es que así podrían perfeccionarlo para que la legislación le dé prioridad al partido más que al movimiento, que los distinga además, que es una cosa que mayoritariamente hoy no se hace. ¿Con qué cambio primordial? Lo que pasa, Stephanie, es que ha habido un defecto, digamos, sistémico en la democracia ecuatoriana, ¿verdad? Y es esto que nosotros consideramos que es complicado, y es que existan movimientos y partidos políticos que están en posibilidad de presentar candidaturas para todo.
Entonces, por ejemplo, lo que nosotros estamos proponiendo es que los partidos políticos tal cual tengan o rijan o tengan capacidad de tener un ámbito nacional y consecuentemente tengan la capacidad de presentar candidaturas a presidente, vicepresidente, Asamblea Nacional y Parlamento Andino. Y los partidos, o más bien dicho, los movimientos tengan un carácter local, porque si usted hace un catastro, usted levanta los datos de los movimientos y los movimientos políticos, los movimientos prácticamente proliferan muchísimo en provincia y en lo local. Por lo tanto, creo yo que por lógica, creemos nosotros que por lógica, los locales, los movimientos tienen que tener capacidad de promover o presentar candidaturas a alcaldías, prefecturas, concejalías y juntas parroquiales. Ya solamente con esa norma usted delimita el campo de acción tanto de los partidos y como de los movimientos, y ya solamente allí usted va a ver cómo rebaja el número oprobioso de 250 o más de 250. Ahora, siendo los partidos entonces los que tengan el carácter nacional, significaría que solo ellos pueden presentar candidatos a todo nivel, o sea, para presidente y para vicepresidente, para asambleístas, para Parlamento Andino. Los movimientos entonces, al tener carácter provincial, solo podrían presentar candidaturas para alcaldes, para prefectos o para juntas parroquiales, no para presidente. Eso significa que el movimiento del expresidente Correa, el movimiento Unidad Plurinacional, Centro Democrático, creo, no podrían presentar como movimiento por su cuenta, sino que tendrían que cobijarse en un partido o convertirse en partido. Y entonces, ¿cuáles serían los requisitos para ser considerado partido? Pero para ser considerado partido, en la ley existen algunos requisitos que hay que mantenerlos, la mayoría de ellas, por supuesto, pero también... Pero están sugiriendo un cambio ahí. Exacto, nosotros estamos proponiendo algunos cambios, no solamente uno solo. Por ejemplo, uno de estos cambios para que un partido pueda subsistir y que definitivamente debería ser una condición sine qua non, es que partido político que presente candidatura a presidencia de la República y que no obtenga más del 1%, inmediatamente debería ser eliminado. Usted vio lo que sucedió en las últimas elecciones, 16 candidatos a la presidencia, algunos de ellos no lograron el 1%, sin embargo siguen vivos para en determinado momento ser funcionales, alquilarse, rentarse, comprarse, para posiblemente en las próximas elecciones. Y eso es justamente uno de los temas que debilita la democracia. No existe, Stephanie, en este momento el registro de los padrones electorales de cada partido. Cada partido debería tener un registro y un padrón electoral que a su vez guarde no solamente en sus propios registros, pero también repose en el Consejo Nacional Electoral y en los estamentos provinciales electorales para tener un catastro específicamente correcto y sobre todo riguroso de quienes forman parte de los partidos. Y para ello estamos promoviendo también una reforma que tiene que ver con que se elimine esta figura de los adherentes permanentes, etcétera, sino que se quede solamente con afiliados. Si yo le pongo un ejemplo, yo creo que le quiero poner un ejemplo para que se vea cuál es el error enorme que estamos teniendo aquí en este momento en el sistema de partidos. Más de 250 partidos y movimientos políticos que se supone que cada uno de ellos ha nacido además a través de un proceso de recogimiento de firmas, ¿verdad? Pero si usted hace y toma en cuenta el porcentaje del padrón electoral que se exige para poder presentar estas firmas, finalmente, si usted cuenta, significaría que para que haya más de 250 movimientos y partidos no alcanza el número del registro de padrón electoral para que estemos todos entonces formando parte de un partido político con más de 250. Entonces eso es evidente que hay firmas posiblemente repetidas, que hay un proceso no riguroso. Ahora, pero para aterrizarlo, para esta elección, por ejemplo, y vale decir que siempre que se proponen estos cambios hay que ver al final de la línea a quién termina beneficiando, porque lo que ya sabemos es que cuando se logran o se quieren hacer cambios de este tipo es porque llega uno y si es que tiene movimiento quiere favorecer a los movimientos
partidos a argumento de participación, que es lo que ya vimos que ocurrió en la anterior década, o quienes más bien quieren seguir favoreciendo a lo que fue en su momento la partidocracia, con el argumento de seguir favoreciendo los partidos, pero finalmente favorecer a los líderes de pocos o determinados partidos. Por eso finalmente hay que ver los cambios si le está favoreciendo al sistema, a la democracia. Actualmente, si es que hay partidos nacionales y locales y movimientos y todos suman 268, solamente 7 son partidos, ¿les van a decir que es una estrategia para dejar a unos cuantos por fuera, o en qué manera esta reforma le vuelve al sistema más inclusivo o de mayor participación? Yo creo que es un reto siempre, ¿no? El momento que uno quiere plantear una reforma al sistema de partidos, es un reto que esta reforma sea entendida y comprendida, y que además por eso es importante que provenga de sociedad civil. Es importantísimo eso, porque nosotros no representamos ningún interés político partidista, y lo que queremos es que existan partidos políticos, porque es importante para la democracia que existan partidos políticos, pero que estos existan con normas rigurosas, con normas que quizás no sean muy populares para los propios partidos, pero que aseguren un ejercicio de la política serio, con normas de democracia interna, con normas claras de padrones, con normas además claras de fortalecimiento de participación política de las mujeres. Y por ejemplo, lo que usted mencionaba, ¿no? Yo creo que hay un tema que es bien importante dentro de nuestra propuesta, y es que nosotros estamos proponiendo un cambio cualitativo importante respecto a la dirigencia de los partidos. Yo creo que uno de los defectos más importantes, que justamente cae dentro de su reflexión correcta, es la permanencia por demasiados años por parte de las dirigencias de los partidos y movimientos políticos al mando y a la cabeza de una tienda política. Nosotros hemos visto cómo ha habido gente que está más de 10 años, 20 años en un mismo partido político, que no permite la renovación de ideas, pero sobre todo no permite la renovación de planes de trabajo, y no permite la renovación de cuadros. Y entonces vamos dando vueltas en la democracia ecuatoriana en una puerta giratoria de las mismas caras, las mismas Ahora, mismos ese defectos punto, y por eso están planteando ahí mecanismos que permitan esa alternabilidad en liderazgo, pero ya que hay la oportunidad de ir por reformas importantes, ¿por qué no se ha aprovechado la oportunidad de ir por cambios de fondo que permitan mayor participación, pero además al elector la capacidad de votar, de escoger? Temas como el voto en plancha, por ejemplo, del que todos estaban en contra en algún momento, que ofrecieron cambiar, pero finalmente hasta lo normaron, lo favorecen ahora. La gente vota sin importar quién, un número en plancha. Los asambleístas, por ejemplo, cambios que se han venido hablando, la posibilidad de que sean elegidos por distritos, que haya mayor representación, que lo conozcan, que puedan ser elegidos en una doble vuelta. Es decir, que no sean cambios que van o que se van haciendo en función de la locomotora política que llega al poder o lo que más les conviene a unos cuantos líderes políticos, sino que favorecen más al sistema. Esos cambios de fondo, ¿por qué no se han aprovechado? Ahora, existen los cambios de estos como usted mismo menciona, del voto en plancha, ¿no? El voto en plancha, y en mi criterio personal, es la mejor medida para ayudar a la ciudadanía a el momento del voto poder votar por una idea, votar por una tendencia, y ya no dispersar tanto en voto, y sobre todo al menos de darle la oportunidad que si va a votar en plancha se fije al menos quiénes están formando parte de la lista. Sí coincido con usted que el llegar a ese nivel de madurez política o de responsabilidad ciudadana implica, por supuesto, un tiempo. Recién estas reformas fueron propuestas o fueron aprobadas en el primer trimestre del 2020. La última elección fue la primera vez que fueron puestas en marcha. En esta segunda ocasión, en el 2023, vamos a ver cómo funciona este tema, y en el 2025 también. Pero yo creo que es importante, Steffi, no dejar también a la ciudadanía que vote uno en la lista 1, el 2 para el 2, el 3, el 5, el 7, el 8, sin saber también. Ahora, claro, esto es un proceso de empoderamiento ciudadano con el cual luchamos organizaciones como las nuestras permanentemente, y que no hay que cejar en ese intento, porque de todas maneras es importante a través de la norma ir forzando a la ciudadanía que madure y que de alguna manera desarrolle un poquito más su conocimiento político, se empodere un poco más, y el voto en plancha creo que es una de las soluciones. En otra ocasión hablemos de la solución, no solamente con la norma, sino con
con el control a la norma, como por ejemplo el control de la publicidad y los abusos que se han hecho. Hoy veo que están queriendo normar mejor en el control de la excepción que hay para hacer publicidad desde el Estado cuando están en campaña, pero no sería necesario si cumplieran lo que ya dice, que hay excepción, que no nos podían lanzar unas cadenas interminables para promocionar las obras que estaban haciendo cuando estaban en plena campaña. Lo que pasa es que ahí no había el control. Se lanzaban la pelotita entre CNE, TSE, y si es que no hay denuncia, entonces no puedo actuar. Entonces finalmente la norma estaba, lo que faltó fue el control. Pero respecto a lo que usted menciona, que hace relación al artículo 203, creo que sí vale la pena mencionar que el artículo 203 podría haber sido, digamos, normado de mejor manera. El problema del artículo 203 es que con la última reforma que se lo hizo años atrás, abrió una posibilidad enorme a que ya no sea la excepción la publicidad oficial, sino la norma. El momento que pusieron claramente en el artículo 203, el hecho de que está prohibido el proselitismo político en tiempo electoral, a excepción de, y escúcheme lo que dice, toda actividad que en este momento se encuentre desarrollando el gobierno en obras y en otras actividades que podrán ser exacto. Entonces, ¿qué cae dentro de esa excepción? Todo. Entonces, lo que nosotros estamos... Temas de importancia nacional. En realidad no cabe todo, porque todo. Sí, pero ese fue el pretexto por el que se agarraron. Importancia nacional era que hay un terremoto, que esté erupcionando un volcán, para que metan campañas de hacerse promoción. A pretexto de eso lo utilizaron otro. Por eso digo, no siempre es la norma, sino el que lo cumplan y que la quieran controlar. Ruth, se nos acabó el tiempo por ahora. Gracias por habernos acompañado, la directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana. Gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir a una pausa porque